Bueno, el día de hoy, Venezuela, ¿sí?, en donde Corina Machado fue violentamente interceptada tras liderar la marcha opositora, en medio de las protestas que se llevan adelante este jueves contra la toma de posición presidencial de Nicolás Maduro, y en respaldo de Edmundo González Urrutia, reapareció la líder opositora María Corina Machado tras meses en la clandestinidad. Tenemos en línea al asesor de Corina Machado, Miguel Velarde. Miguel, buenas tardes. El doctor Trindade y todo el equipo de Abogados en Off. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, Miguel. Miguel, ¿cómo está la situación a esta hora en Venezuela? Con muchísima tensión, como ustedes se podrán imaginar, han sido horas y van a seguir siendo horas muy complicadas en Venezuela. Se esperaba que sea así. Está llegando mañana un día que promete ser un punto de inflexión en la historia de ese país, porque después de una lucha larga de superar muchos y diversos obstáculos, la gran mayoría de los venezolanos, porque yo creo que ya no hay que llamar a la oposición, estamos hablando de una abrumadora mayoría de venezolanos que ha elegido el cambio en ese país. Mañana llega el día en el que Edmundo González tiene que asumir la presidencia del país, bajo el liderazgo también de María Corina Machado, y por supuesto esto choca contra una realidad que es que el chavismo se está aferrando y pretende hacerlo con todo al poder todavía. Ahora, ¿usted cree que desde el punto de vista de lo que se está viendo hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Este hombre, sin oponer resistencia, va a entregar el mando? No, resistencia está oponiendo. Estamos viendo no solamente hoy, sino en las últimas semanas y meses, sobre todo después del 28 de julio, pero incluso antes de la elección, estamos viendo persecución, encarcelamiento, coartar todo tipo de libertades. No nos olvidemos que en Venezuela quien ganó las primarias en octubre del 2023 fue María Corina Machado. Ella debía haber sido la candidata, la prohibieron, luego ella eligió una sustituta, Corina Lloris, le prohibieron participar y Edmundo González termina siendo el candidato porque no las dejaron a las dos Corinas. Pero más allá de eso, hemos visto encarcelamiento, persecución de activistas políticos, de gente que no tiene nada que ver, de cualquiera que se le ocurra opinar contra el régimen, y en las últimas horas de la propia María Corina. Hemos visto un secuestro que, por razones que todavía desconocemos, hay que estar atentos al video que ella va a compartir en las próximas horas. La soltaron. Hay mucha especulación sobre eso, puede ser porque hay quiebres incluso internos dentro del propio chavismo, que mientras un sector la decidió secuestrar, otro decidió soltarla porque veían que no era la mejor idea, claramente, y también porque seguramente está incrementándose en estas horas la presión internacional, que es muy importante en toda esta ecuación. Entonces, ¿qué esperamos mañana, Miguel? ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos adelantar? Bueno, yo creo que la decisión de Edmundo González es estar en Venezuela. No nos olvidemos que por la constitución de ese país, él tiene que asumir el mandato como presidente en territorio venezolano. Se ha anunciado ya que hay varios expresidentes de otros países que lo van a acompañar. Por supuesto, la buena noticia es que no se saben muchos más detalles de eso, porque si se supiera no sería un buen plan. Y también podemos esperar el show montado del chavismo en su Asamblea Nacional, juramentando a Maduro por 6 años más, pero yo creo que si esa es la decisión del régimen chavista, solamente van a acelerar y van a profundizar la crisis y su crisis, porque cada vez todo parece indicar, y sobre todo lo que está pasando en estas horas, que es insostenible pensar un chavismo por muchos años más. Rafael, pienso que después de las elecciones en Venezuela se llenó de violencia la calle, mucha gente fue golpeada, maltratada, apresada. ¿No crees que van a sacar a las fuerzas también a la calle y van a reprimir al pueblo venezolano? Sin duda esa es la intención de un sector. Lo que hay que ver es si esas Fuerzas Armadas responden a esas directrices. Una de las cosas interesantes para analizar de las últimas horas, de las grandes movilizaciones que hubo en varias ciudades de Venezuela hoy, es que fueron, con alguna excepción, incluida la de María Corina, pero fueron pacíficas y no sufrieron represión. Incluso hay varios videos de diferentes lugares donde las fuerzas motorizadas de represión se dan la vuelta y se retiran de los lugares. Estamos viviendo horas definitorias. Obviamente hay un sector que está dispuesto a cualquier cosa, sobre todo los que saben que
que se les va a complicar la vida si es que dejan el poder en Venezuela, pero también hay otros que son al final los que tienen que tomar la decisión de reprimir o no, que seguramente están calculando a ver qué les conviene, porque todavía están en una situación en la que pueden salvarse ellos y salvar la situación de sus propias familias en Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa con los presos políticos o los presos que fueron detenidos de manera rara bajo excusas o explicaciones dudosas, como Nahuel Gallo, el gendarme argentino? Uh-huh. Bueno, es tremenda esa situación. Nahuel, obviamente, acá en Argentina es un emblema, porque no solamente por ser argentino, sino porque las acusaciones que se le hacen y el nivel mediático que ha tomado todo esto por la confrontación con el propio gobierno argentino han hecho que sea un caso muy mediático y obviamente imposible de creer en las acusaciones. Pero no tenemos que olvidarnos que Nahuel es uno de 130 y tantos detenidos extranjeros en Venezuela ahora, de más de 30 países diferentes. Entonces, aquí estamos viendo claramente una situación en la que el régimen chavista está cruzando líneas que ellos y que la gran mayoría de otras dictaduras en la historia no cruzaban. Y seguramente lo hacen para demostrar fuerza, para demostrar decisión, incluido lo que han intentado hacer en el secuestro de María Corina hoy, pero al final, viéndose obligados por motivos que todavía no sabemos, pero que seguramente los conoceremos, a soltarla y viéndose, llevándose a un extremo en todo lo que están haciendo, quizá lo que estamos viendo es más bien su mayor debilidad y no su fuerza. Miguel, ¿en qué proporción el pueblo venezolano apoya a Nicolás Maduro? Hoy en una mínima proporción. Eso es interesante de analizar porque hasta hace algunos años con Chávez, por supuesto, e incluso en los primeros años de Maduro, había, y ellos la aprovechaban y la profundizaban, una confrontación y un quiebre en la calle. Había un sector importante de venezolanos que todavía era chavista, que se enfrentaba a un sector que ya era opositor. Las últimas elecciones han demostrado esa proporción ha cambiado, pero en el mejor escenario para ellos a 70-30 en contra. Y no nos tenemos que olvidar que ese 30% que supuestamente que votó por Maduro, muchos lo hacen bajo presión, bajo amenazas, porque son empleados públicos, etcétera. Y tampoco nos tenemos que olvidar que de los 8 millones de venezolanos que han dejado su país, 5 millones en condición de votar no lo hicieron, que podemos asumir que muy posiblemente en su gran mayoría lo hubieran hecho por la oposición. Ahora, desde el punto de vista histórico, Miguel, vos lo que estás comentando que abandonaron 8 millones de venezolanos el país, ¿es correcto? En los últimos años. En los últimos años. ¿Ha habido un éxodo tan grande alguna vez o es el primero que sufre Venezuela? No, ni en Venezuela, ni en la región, ni en un país sin estar en guerra, como no está Venezuela. Un éxodo de los recientes mayor o similar ha sido el de Siria, pero sí estaba en una guerra civil, y Venezuela no. O sea, lo que ha pasado con la migración venezolana ha sido histórico e inédito, por supuesto, en términos dramáticos, y es un punto importante de analizar también porque el cálculo que hacemos es que si Maduro pretende y obtiene quedarse por la fuerza, a esos 8 millones se le van a agregar 5 millones más de venezolanos en un país que originalmente era de 30. Entonces, esta es una situación dramática y por eso decimos e insistimos que el destino de Venezuela no solamente es el de Venezuela, sino que es el destino de la región, porque los otros países de la región, algunos en el caso de Argentina, que tan amablemente le han abierto los brazos a tantos venezolanos, pero ya no están en condiciones económicas para comenzar de seguir recibiendo migrantes venezolanos. Es por eso que es muy importante que los gobiernos, sobre todo los de la región, traten de apoyar en lo que se pueda a que exista una transición, a que se respete la voluntad de la gente y a que se rescate la democracia y la libertad en ese país, porque además creo, y termino con esto, que una inmensa mayoría de venezolanos volvería a su país si es que eso ocurriera. En el caso de que mañana las cosas no salgan como se esperan, que no gane la democracia, ¿qué posición crees que van a tomar los organismos internacionales y los países que se fueron pronunciando a favor o en contra de lo que estaba pasando en Venezuela?
Yo creo que por lo que hemos visto, por las señales que hemos visto en estas últimas horas, van a ser contundentes. Cada vez estoy más convencido de eso. Por ejemplo, un pronunciamiento que se estaba haciendo esperar. La visita de González a Estados Unidos, donde se reunió con Biden, pero no con Trump, dejó mucha especulación. Pero Trump acaba de expresarse a través de las redes de una manera contundente, no solamente reconociendo a Edmundo González como presidente electo, sino también diciendo que Venezuela debe y merece ser libre al igual que los venezolanos. Y como eso hemos visto en estas últimas horas, muchas expresiones, y también en algunos casos, por ejemplo, liderados en Argentina, muchas acciones de gobiernos de la región y del mundo que están exigiendo que se respete la elección de Edmundo González. Mañana es un día clave en ese sentido, porque desde el 28 de julio, que fue la elección, hasta hoy día, había un hueco, si quieren, donde había un evidente fraude, no se respetó la elección, pero todavía eran los 6 últimos meses de mandato anterior, que Maduro, entre comillas, tenía derecho a terminar. Desde mañana, Maduro estaría usurpando tiránicamente el poder en Venezuela si se niega una transición democrática. Miguel, desde ya muchísimas gracias por haber salido al aire en Abogados en Off, y de todo corazón espero que Venezuela recupere la democracia mañana. Te mandamos un Muchas abrazo. gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y porque sé que están muy pendientes y siguiendo el tema. Ojalá sea así en Venezuela. Un abrazo, Miguel. Abrazo, gracias. Miguel Velarde, asesor de Corina Machado, dándonos